Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco reflexiona sobre la muerte y pone a San José como el santo de la buena muerte. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra reflexión de hoy consideramos la devoción del pueblo cristiano a San José como patrono de la buena muerte, pensando que en la presencia de Jesús y la Virgen cuando Él murió en Nazaret. La cultura actual ha tratado de eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano o disimularla. Sin embargo, la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia. La muerte forma, pues, parte de la vida de toda persona y solo la fe en la resurrección de Cristo nos otorga la fuerza para afrontarla cristianamente, sin miedo, como un pasaje necesario para estar siempre con Él. La muerte, iluminada por el misterio del Señor resucitado, nos ayuda a ver la vida con mirada nueva, como una ocasión que Dios nos da para amar a los demás y hacer el bien, quitando del corazón la ambición, el rencor y el resentimiento. El Evangelio nos recuerda, además, que la muerte llegará como un ladrón cuando menos lo esperamos. Esta realidad nos lleva a dos consideraciones que valen para todos, creyentes y no creyentes. La primera es que la muerte no es un derecho, no podamos programarla, tampoco evitarla, por lo que un ensañamiento terapéutico, en vez de aliviarlo, es inmoral. La segunda es que toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y a los cuidados paliativos, especialmente los ancianos, para afrontar la muerte de manera más humana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están aquí. Pidamos todos juntos a San José que nos ayude a aceptar el misterio de la muerte con espíritu cristiano, que nos alcance del Señor Jesús la gracia de experimentar la misericordia del Padre, sobre todo en ese momento de nuestra vida, cuando nos toque pasar por la puerta oscura de la muerte. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Día contra la trata de personas. El Papa elogia a mujeres que se rebelan contra la violencia. La octava Jornada Internacional de Oración y Sensibilización contra la Trata de Seres Humanos conectó virtualmente a personas de más de 30 países para rezar por el fin de esta lacra que afecta a unas 40 millones de personas. Fue una maratón de oración que comenzó en Asia y pasó por Europa y América del Sur y terminó con una oración en Canadá y Estados Unidos. En un mensaje de vídeo, el Papa Francisco apoyó a quienes combaten la trata de personas y criticó la opresión cultural contra mujeres en la sociedad. L'organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza il fatto che le donne hanno la stessa dignità e gli stessi diritti degli uomini. Si constata purtroppo che doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza. El Papa elogió la labor de religiosas en todo el mundo para combatir la trata de personas y dijo que los hombres tienen la responsabilidad de condenar la violencia contra mujeres. Sono tante le donne che hanno il coraggio di ribellarsi alla violenza. Anche noi uomini siamo chiamati a farlo, a dire no ad ogni violenza, inclusa quella contro le donne e le bambine. El Papa estableció la jornada de oración en 2015 para llamar la atención sobre el tráfico de personas, una de las principales batallas de su pontificado.
El Papa Emérito Benedicto XVI pide perdón y reconoce la culpa si no se actúa con decisión. Benedicto XVI ha respondido con esta carta a las acusaciones de que gestionó mal 4 casos de abuso sexual durante su periodo como arzobispo de Múnich. La dio a conocer su principal colaborador, Georg Ganswein. Es un texto duro y profundo en el que el Papa Emérito pide perdón por los abusos y por los errores. Una vez más, solo puedo expresar, con respecto a todas las víctimas de abuso sexual, mi profunda vergüenza, mi grande dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica, tanto más grande es mi dolor por los abusos y los errores que se verificaron durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. El Papa Emérito, de 94 años, recuerda sus reuniones con víctimas y reconoce que hay culpa si no se actúa con decisión y responsabilidad ante los casos de abuso, algo que, lamenta, ocurre con demasiada frecuencia. El Vaticano ha publicado también un informe de 3 canonistas y un abogado experto en libertad de expresión. Analizan meticulosamente los 4 casos en los que Ratzinger no habría actuado correctamente y demuestran su inocencia. En concreto, demuestran que no dio ningún encargo en parroquias a un sacerdote pederasta, que no estaba al corriente de abusos sexuales cometidos o de la sospecha de abusos sexuales cometidos por estos sacerdotes y que el informe de Múnich no ofrece ninguna prueba de lo contrario. Algo que ya habían reconocido los autores de este informe. Regina Einig von der Tagespost. Auch meine Frage bezieht sich noch einmal auf den Fall des Priesters X. Kann die Kanzlei beweisen, dass Kardinal Ratzinger damals wirklich informiert war darüber, dass der Priester X ein Täter war? Was heißt in diesem Zusammenhang überwiegend wahrscheinlich? Überwiegend wahrscheinlich heißt, wir gehen mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon aus. Benedicto lamenta en su carta que se pusiera en duda su honestidad, pues él mismo señaló un error en su primera versión y agradece el apoyo que ha recibido estos días del Papa Francisco. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Marcos, tenemos una frase célebre de Jesús. Nada de lo que entra por la boca del hombre lo hace impuro, sino lo que sale de él. Jesús luego les explica a los discípulos de que todo aquello que entra por la boca baja al estómago y luego sale del cuerpo. Pero las cosas que salen del corazón, esas sí manchan el alma. ¿Por qué? Porque del corazón salen las envidias, las rivalidades, las soberbias, los orgullos, los engaños, tantas cosas. Del corazón brota la envidia, la rivalidad, la prepotencia. Del corazón brota la infelicidad. Por eso, el Señor les explica a los discípulos de que con esta frase está declarando que todos los alimentos son puros, que todos los alimentos se pueden comer sin ningún tipo de remordimiento. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a hacer un examen a nuestro corazón. ¿Está angustiado tu corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de él? ¿Miedos? ¿Incertidumbres? ¿Odios? ¿Rencores? ¿Rivalidades? Es hora de pedirle al Señor que nos libere de cada una de estas cosas y que infunda en nuestro corazón sentimientos puros como el amor, el perdón, la misericordia, la paz, el gozo, la fe, la esperanza de que aunque estemos pasando un momento difícil, el Señor tiene control de todo. Que así sea. Reacciones por sanción a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, revocó la visa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por señalamiento de acciones ligadas a la corrupción y narcotráfico.
El exmandatario respondió mediante una carta asegurando que siempre fue un amigo y aliado en la lucha en contra del crimen organizado y que sus resultados positivos fueron reconocidos en diferentes ocasiones por altos funcionarios y congresistas estadounidenses. Un funcionario del gobierno de Xiomara Castro percibe la sanción a Hernández como una advertencia sobre las consecuencias de tolerar la corrupción. Una muestra muy clara que no están dispuestos a tolerar la corrupción en los países del norte de Centroamérica. Una advertencia adicional, no solamente para los funcionarios hondureños anteriores, también para los entrantes. Washington vincula a Hernández con una corrupción significativa, lo cual lleva a una exdiputada hondureña a cuestionar a los entes investigadores de su país. Es preciso preguntarnos dónde ha estado el Ministerio Público y el Poder Judicial todos estos años y por qué la justicia estadounidense sí, pero por qué la justicia hondureña no. Otros funcionarios como la congresista estadounidense Norma Torres sostienen que las acciones de Washington contra funcionarios centroamericanos corruptos no se detendrán. El narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, quien señaló al expresidente hondureño, fue condenado este martes a 30 años de prisión en Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Estados Unidos y Guatemala confirman investigación conjunta contra banda de coyotes. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó haber participado en la investigación contra un grupo de coyotes que operaban desde Guatemala. Esta operación transnacional conjunta muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y responsabilizarlas por transportar a estos no ciudadanos en ruta a los Estados Unidos, relata un comunicado en el cual asegura que se trata de personas que se dedican al tráfico de migrantes, pero en específico se les acusa de trasladar al grupo de guatemaltecos que fueron encontrados carbonizados en la masacre de Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021. El proceso penal contra 10 personas ya inició en Guatemala. Las acciones ejecutadas por usted encuadran provisionalmente en los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos con circunstancias agravantes. Son llamados los Coronado, pues se trata de una familia que operaba para trasladar a migrantes desde el departamento de San Marcos. Usted procedió a la captación, alojamiento y traslado de las víctimas, habiendo coordinado la recepción de los pagos efectuados por los migrantes y sus familiares. La investigación indica que cobraban entre $12,000 y $16,000 por persona por el viaje irregular. Ahora podrían ser sentenciados hasta con 30 años de prisión por cada migrante trasladado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Castigarán entre 2 a 4 años el maltrato animal. La reforma al Código Penal es que quienes maltraten a animales de compañía podrá ser encarcelado entre 2 a 4 años. Las penas aumentarán hasta una tercera parte del máximo previsto cuando causen en el animal pérdida de un sentido, órgano o miembro y cuando los hechos se cometan en presencia de un niño, niña o adolescente. También que se pongan la mano en la conciencia que están maltratando a un ser vivo. Nosotros lo que queremos es una mejor sociedad. Se aumentarán hasta en una tercera parte cuando en el maltrato se utilicen armas, instrumentos, objetos, medios o métodos o formas. Arena no brindó sus votos porque considera que las penas son demasiado altas en comparación a la sanción cuando se trata de lesiones contra seres humanos. Las lesiones en seres humanos están penalizadas de 1 a 3 años, las lesiones menos graves. Sin embargo, la lesión en un animal estaría penalizada de 2 a 4 años. Hay delitos contra la corrupción que están penalizadas de 1 a 3 años. El FMLN señala que cuando la sanción sea de 3 años, la persona podrá cumplir la pena con medidas sustitutivas con trabajo de utilidad pública, pero cuestiona qué pasa cuando es de 4 años. Hay una ambigüedad ahí. ¿Quién va a definir cuándo será el juez o será la persona que tiene derecho a pedir medidas sustitutivas en este caso? Es decir, no se tomaron en cuenta al momento de legislar la cuantía de la pena. Las reformas al Código Penal incluyen una multa de 3 a 5 salarios mínimos del sector comercio e industria, es decir, oscilará entre $1,095 a $1,825. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. La excomisionada de El Salvador considera que fueron acciones políticas las que la separaron de su cargo.
Una acción política de removerme definitivamente del cargo. Liduvina Escobar, ahora excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, considera que su remoción ha sido una acción directa del presidente de la República. Es nada más por el hecho de haber denunciado y seguir denunciando en reiteradas ocasiones de todos los retrocesos que han habido en esta materia, pero además del control que ejerce el Ejecutivo a un instituto que debe de garantizar o al menos debe de velar por el acceso a la información pública. Advirtió que en su momento acudirá a instancias internacionales. Sin embargo, voy a agotar las instancias internas para poder posteriormente agotar las instancias internacionales. Creo que esto va más allá de un cargo, va más allá de un salario. La notificación que remueve a Escobar le atribuye filtrar información a la prensa. Ella sostiene que dar declaraciones no es un delito y lo considera obligación de todo funcionario. En ese contexto, criticó la iniciativa de la bancada del partido Nuevas Ideas de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, latente en la Asamblea Legislativa. En todo su contenido, solo conllevan bloquear la entrega de información pública, en todo su sentido. Lastimosamente, los comisionados y las comisionadas, en su mayoría que han sido nombrados por el presidente de la República, Nayib Bukele, responden a los intereses del Ejecutivo. Sobre la remoción del cargo de Escobar, el investigador Juan Papier de Human Rights Watch catalogó esta acción como un ataque a la independencia del IAIP. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que agentes policiales han capturado a 130 personas y han desarticulado 8 bandas delictivas en un megaoperativo realizado en el Callao. A través del Ministerio del Interior se dio a conocer que personal policial en conjunto con las Fuerzas Armadas lograron desarticular 8 bandas criminales, detuvieron 130 personas en flagrancia delictiva y se arrestaron a 14 personas que se encontraban en condición de requisitoriados por la justicia peruana. El megaoperativo, que fue realizado la noche del 7 de febrero, fue fiscalizado por el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien se encargó que la policía y la Fuerza Armada intervengan en los puntos más críticos de la provincia constitucional del Callao. El trabajo esforzado de los agentes policiales no solo se vio reflejado en la captura de los criminales, ya que también se logró incautar 9 armas de fuego, 672 municiones, una granada de guerra y 78 celulares de dudosa procedencia. Sumado a ello, también se halló 5 kilos de marihuana, 4 kilos de pasta básica de cocaína y cerca de 2.600 envoltorios que contenían droga. El ministro del Interior detalló que este megaoperativo forma parte del Plan de Operaciones Ciudad Segura 2022, que fue conformada por 400 efectivos policiales y contó con el apoyo de 60 miembros de la Marina de Guerra del Perú. El titular del sector del Interior hizo un llamado a las autoridades y a los gobiernos locales para trabajar en conjunto contra la delincuencia y así poder devolverle la tranquilidad a los vecinos del primer puerto. Continuando con la información, un empresario chino que se encontraba secuestrado en Caraballo se lanzó desde el tercer piso de una vivienda para poder huir de sus secuestradores. Hace 3 días, un empresario de nacionalidad china fue secuestrado en su departamento ubicado en Miraflores por un grupo de sujetos que pretendían sustraer sus pertenencias y pedir dinero a cambio de su rescate. El asentamiento humano Los Cedros, ubicado en Caraballo, fue el lugar que escogieron los secuestradores para confinar al empresario chino y robarle cerca de 290.000 soles. El ciudadano extranjero, que se dedica a la exportación de oro, fue hallado enmarrocado y atado en los pies, y cuentan que estuvo bajo vigilancia en el tercer piso de un inmueble ubicado en Caraballo. En un descuido por parte de los raptores, el empresario chino logró escapar tirándose al segundo piso de las viviendas aledañas. Ante la situación, el ciudadano extranjero comenzó a correr por las calles pidiendo ayuda, pero sus secuestradores se dieron cuenta del hecho e intentaron subirlo contra su voluntad a un vehículo, pero él se opuso. Los vecinos de la zona se percataron de los hechos y rodearon a los sujetos, quienes decidieron retirarse del lugar. El hombre de procedencia china
fue auxiliado y conducido a la comisaría de Santa Isabel y a la sede de la División de Secuestros. Según las investigaciones policiales, la empleada que trabajaría para el empresario estaría implicado en el secuestro. Sumado a ello, se dio a conocer que el extranjero fue encerrado en una vivienda que fue alquilada por un hombre identificado como Jesús Quispicóndor Villanueva. Continuando con la información, obispos del Perú a través de un comunicado han manifestado a las autoridades que necesitan trabajar juntos para alcanzar la estabilidad política del Perú. Los obispos del Perú se pronunciaron a través de un comunicado frente a la crisis política que atraviesa el país, que se suma a la crisis sanitaria que se vive a causa de la COVID-19. En una sola voz, piden con urgencia recuperar la estabilidad política del país e insisten en la necesidad de trabajar todos juntos para la transformación de la sociedad peruana. Es urgente que las autoridades del más alto nivel de nuestra patria asuman seriamente sus compromisos y responsabilidades en la búsqueda de la estabilidad política, democrática y del bien común, y no de intereses particulares ni ideológicos, invocaron los obispos del Perú a la ciudadanía. En el mismo contexto, los obispos del Perú también manifestaron que los ciudadanos peruanos necesitan de autoridades netamente calificadas para solucionar las diversas problemáticas que presenta el país. Por ello, afirmaron que las autoridades que se elijan para los diferentes sectores del gobierno deben ser personas que presenten conductas adecuadas. El pueblo peruano necesita que sus autoridades sean personas intachables y debidamente preparadas para los cargos que han de asumir, manifestaron los obispos. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. El cardenal Aulet nos dice, hay que desarrollar la conciencia vocacional. Simposio es una búsqueda teológica sobre la relación entre el sacerdocio del bautismo bautismale e el sacerdocio ministerial. Entonces, la cosa está en preparación desde hace 2 años. Actualmente, la pandemia evidentemente ha traído dificultades, pero tenemos al menos 500 inscripciones. El Papa va a abrir el evento el jueves por la mañana, el 17, y hay muy buena participación y entusiasmo por este evento que quiere, yo diría, como desarrollar la conciencia vocacional en la Iglesia y en especial la comunión de las vocaciones. A nivel pastoral eso debería ayudar a la colaboración, participación y comunión de las vocaciones en la Iglesia. También se incluirá el tema del celibato. Sí, incluye el tema del celibato, pero el simposio no va a ser una discusión a todo campo sobre el celibato, pero va a ser evidentemente un tema que no podemos evitar. Y sin duda será una oportunidad para promover las vocaciones en el mundo. ¿Cómo no? Es el objetivo principal. O sea, una reflexión teológica en el contexto de la búsqueda sinodal de la Iglesia. Si queremos una Iglesia sinodal, o sea, que participa desde la base, desde el bautismo, bueno, debemos desarrollar la conciencia vocacional en la Iglesia. O sea, que nuestro compromiso social no es solamente participar en un partido, es también una misión que uno recibe de Cristo porque es miembro del cuerpo de Cristo como bautizado, y entonces lo hace como una respuesta vocacional. Eso es válido para los bautizados y para los religiosos y para los obispos y sacerdotes. La Universidad Jesuita Centroamericana UCA nos presenta la cápsula Reserva de Biosfera, Trifinio, Fraternidad. 3 países unidos por la naturaleza. En el occidente de El Salvador,
se ubica la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, lugar donde se juntan las fronteras de 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador. Por ubicarse en una zona de integración regional y por su riqueza en recursos naturales, diversidad biológica y riqueza hídrica, esta reserva es única en Iberoamérica. La UNESCO, el 29 de junio de 2011, la declara como Patrimonio de la Humanidad y se le denomina la Joya de las Américas. Esta reserva tiene una extensión aproximada de 149.000 hectáreas. El Salvador tiene la mayor parte, 108.000 hectáreas distribuidas en 8 municipios de la zona norte occidental del país. En el departamento de Chalatenango están los municipios de La Palma, San Ignacio, Citalá, mientras que en el departamento de Santa Ana los municipios de Santa Rosa Huachipilín, Mazaguat, Texistepeque, San Antonio Pajonal y Metapán. Los ecosistemas predominantes son el bosque nuboso, bosque seco subtropical estacionario, bosque de pino roble y el humedal complejo lagunar Guija. Este último es refugio para 47 especies de flora y fauna amenazadas a nivel mundial. Hoy celebramos la Jornada Mundial del Enfermo en Colombia. Con motivo de la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, la Iglesia, el Santo Padre Francisco y la Coordinación Nacional de Pastoral de la Salud ha querido retomar el mensaje para este año, tomado del Evangelista según San Lucas, capítulo 6, verso 36. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Entendiendo la misericordia no como un momento, sino como una actitud, como una forma de estar en el mundo. Este año queremos animar a los enfermos, queremos animar a sus familias, a los voluntarios y de manera especial a todos los agentes sanitarios que en el contexto de pandemia, de dificultad, han donado su vida y han prestado sus manos a Cristo el Buen Samaritano. Para eso este año la Coordinación Nacional de Pastoral de la Salud quiere proponer un triduo por la salud y por la vida con 3 momentos. Primer punto, sensibilización. Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de acompañar, de cuidar a los enfermos y a sus familias. Solidaridad. Concretizar la sensibilización en acciones concretas en favor de nuestros hermanos enfermos, sus familias, voluntarios y agentes sanitarios. Oración, celebración. Aprovechar los distintos espacios mediante una hora santa, un rosario y la Santa Eucaristía del próximo domingo 13 de febrero para orar de manera incansable por nuestros hermanos enfermos. Y para concluir con nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de febrero, que es sobre las religiosas y consagradas. Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto.
Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.